Buenos días a todos, muchas gracias por su asistencia. Y bueno, queremos primero agradecer a nuestros 4 panelistas. La verdad es que es un panel de lujo, van a ver ustedes ahorita la experiencia de cada uno de ellos. Y queremos hacer un conversatorio, algo que sea más charlado y abrir un espacio para preguntas posteriormente. Voy a poner aquí el tiempo para no pasarnos y cumplir con los tiempos. Bueno, sin más, vamos a iniciar. Voy a dar un poco el contexto del panel, por qué este panel se denomina así y dentro de qué lo enmarcamos. Después presentaré a cada uno de los panelistas y les haré una pregunta general. Y después de esa primera ronda inicial tendremos una ronda ya de preguntas particulares para cada uno con el fin de abrir un espacio de diálogo con ustedes. Los ecosistemas de innovación en América Latina son débiles y poco articulados. Los índices globales de productividad y los de crecimiento de PIB con respecto a renta demuestran que se debe seguir incidiendo de manera decidida en la consolidación de elementos, estructuras y acciones que permitan el fortalecimiento y la sistematización de la innovación. Adicionalmente, la pandemia actual ha puesto de manifiesto todas las debilidades estructurales de los países de la región, que no son nuevas, pero que claramente fueron revelados de manera expedita, así como su excesiva dependencia de fuerzas económicas que no incorporan la innovación dentro de sus líneas estratégicas. Este cambio de paradigma hacia una nueva economía nos exige reforzar a todos y cada uno de los actores que son capaces de participar en la generación y transferencia de conocimiento que fundamente la innovación. Y esto afecta tanto a las organizaciones que ofrecen productos y servicios como a la administración pública en su conjunto. Los principales desafíos urgentes e innegables que todos los países de la región están y continuarán enfrentando para generar escenarios económicos alternativos que les permitan transitar de la mejor manera el camino y atender adecuadamente las necesidades y demandas de la sociedad pasan por entender a la innovación en un sentido mucho más amplio, en la forma de generar y transferir conocimiento, en la manera de ofrecer y desarrollar productos y servicios por la inevitable transformación digital, en la articulación de nuevas formas de venta y distribución, en la incorporación de la formación profesional y los centros tecnológicos en los ecosistemas y la innovación en la forma de generar políticas que articulen y consoliden los citados ecosistemas de innovación. Por una parte, los administradores públicos deben aprender a situarse en el ecosistema en el que se encuentran y apuntar estrategias, políticas e instrumentos que permitan madurar a los sistemas que administran. Las universidades, por su parte, deben aceptar que este nuevo paradigma requiere de su participación comprometida y estratégica en la generación y transferencia de conocimiento que fundamente innovación en las empresas. La formación profesional debe también aceptar su nuevo rol de centro tecnológico al servicio de las empresas en su interpretación y adaptación de metodologías, herramientas y tecnología. Y por último, las empresas deben aprender a practicar juntamente con centros tecnológicos y universidades mediante instrumentos públicos y privados que favorezcan la interacción para desarrollar innovación con impacto global sostenible. Este panel pretende abordar las visiones de estos 3 grupos, bueno, en realidad son 4, pero en esta ocasión vamos a trabajar solo con 3 de los grupos, los 3 grupos de interés señalados sobre los retos y desafíos que enfrentan para lograr una mejora y más dinámica articulación de los ecosistemas de innovación, de manera que se logren generar espacios adecuados que permitan desarrollar e implementar instrumentos y herramientas enfocados en atender las necesidades de las empresas y de la sociedad civil en un mercado cada vez más cambiante y exigente frente a los bienes y servicios que ofrecen, en donde claramente la innovación es uno de los principales medios para lograr dichos objetivos. Paola Vega Castillo es la ministra de Ciencia, Innovación, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica.
Paola es doctora en microelectrónica del Instituto de Nanoelectrónica y Electrónica Médica de la Universidad Técnica de Hamburgo. Es la primera mujer costarricense en obtener un doctorado en electrónica. Paola es catedrática de la Escuela de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde ha trabajado desde 1999. Fue fundadora y coordinadora del programa de maestría en Ingeniería Electrónica y del programa de investigación en nanotecnología del Instituto Tecnológico. Desde julio del 2015 hasta mayo del 2018 se desempeñó como vicerrectora de investigación y extensión del Instituto Tecnológico de Costa Rica, donde promovió el fortalecimiento de la investigación y la extensión, la implementación de esquemas de internacionalización en investigación, la vinculación con sectores nacionales y el aumento de producción científica. Entre mayo del 2018 y mayo del 2020 se desempeñó como viceministra de Ciencia y Tecnología del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de su país, y desde el 1 de junio del 2020 se desempeña como ministra en este ministerio. Desde el ministerio dirige la ejecución de programas específicos para el fomento de la ciencia y la tecnología y conduce el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología como ministro rector del sector, promoviendo el desarrollo de la ciencia, tecnología, innovación y telecomunicaciones como elementos fundamentales para el desarrollo socioeconómico del país y para el mejoramiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Gracias, Paola, por tu presencia. Jimena Estrella es doctora en Economía y Política Agraria de la Universidad de Padua, magíster de Negocios Internacionales de la Universidad de Udine y licenciada en Administración de la Universidad Nacional de Cuyo. Jimena actualmente se desempeña como secretaria de Investigación, Relaciones Internacionales y Posgrado del Rectorado de la Universidad Nacional de Cuyo, teniendo a su cargo el diseño y la implementación de políticas de promoción de la ciencia, la internacionalización y el posgrado. Tuvo a su cargo la creación del área de innovación de la universidad, potenciando la relación entre los 2.500 investigadores universitarios y el sector socioeconómico local y regional. Es docente de grado y posgrado en la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo y docente invitada en numerosas instituciones nacionales e internacionales. Acompaña al Consejo Económico, Ambiental y Social de la provincia de Mendoza como secretaria técnica. Tiene también a su cargo la coordinación y soporte de las áreas de trabajo, articulando a más de 80 participantes. También participa como consultora e investigadora en diferentes proyectos nacionales e internacionales, con gran énfasis o foco en el sector vitivinícola. Es miembro del Board of Directors de la American Association of Wine Economists desde mayo del 2015 hasta el momento, siendo la única argentina en esta comisión. Actualmente integra el Centro de Estudios Económicos de Bodegas de Argentina, que agrupa más de 250 bodegas de este país. Sergio Calvo Fernández, gracias Jimena también por estar acá. Sergio, tras estudiar biología, obtuvo su licenciatura en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid y el título de doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la misma universidad. Es máster también en Marketing y Comunicación por la Universidad Autónoma de Madrid y diploma de posgrado en Alta Dirección de Universidades por la Universidad de Nebrija. Desde sus inicios profesionales ha compaginado su labor docente con puestos de gestión de empresas. Su carrera inicia en 1990 como responsable del Departamento de Producción de la agencia JM Publicidad y Comunicación. Posteriormente se integra al equipo de Comunicación y Relaciones Públicas de General Motors España. Fue director de comunicación de la empresa editorial Norma y realizó trabajos como consultor especializado en comunicación interna y externa para la consultora MKC. Profesor invitado de la Universidad Autónoma de Madrid, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad de Castilla-La Mancha. Profesor adjunto de la Universidad Complutense de Madrid, profesor del Centro Europeo de Estudios Superiores y finalmente profesor titular de la Universidad Europea de Madrid desde el año 2002. Ha sido director del Departamento de Contabilidad de Empresa de la Universidad Europea de Madrid, que compagina con el cargo de director académico de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
En 2003 es nombrado vicerrector de Innovación y Posgrado de la Universidad Europea de Madrid. Durante el periodo de 2003 y 2006 se desempeñó ese cargo, siendo responsable directo de los temas de innovación dentro del portafolio de la universidad y consiguiendo que la universidad fuese la universidad privada de España con mayor número de posgrados oficiales aprobados por curso académico. Entre el 2005 y 2006, Sergio compagina su labor como vicerrector con la dirección académica de la recién creada Escuela Universitaria Real Madrid, Universidad Europea. Muchas gracias, Sergio, por acompañarnos. Y nuestro cuarto panelista es el señor Miguel Burdeos. Miguel es licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Valencia, presidente de SPB Global Corporation, cuya misión es acompañar, proteger y conquistar a los consumidores, clientes y sociedad a través de soluciones de limpieza y desinfección para el cuidado del hogar y las personas. Miguel preside ADELMA, que es la Asociación Nacional de Empresas de Detergentes y Productos de Limpieza, Mantenimiento y Afines, organización que a su vez está asociada a AICE y FEIQUE, y es presidente de Quimacova, que es la Asociación Química y Medioambiental del sector químico de la Comunidad Valenciana. También es miembro de la Junta Directiva de la Federación Empresarial de la Industria Química Española y del Comité Español de Detergencia de Tensioactivos y Afines. Es vicepresidente de la Confederación Empresarial Valenciana, donde preside también la Comisión de Innovación. Es miembro del Comité Estratégico de Innovación de la Agencia Valenciana de Innovación, miembro del miembro del Pleno de la Cámara de Comercio de Valencia y del Consejo de Innovación de Valencia. Es también patrono de la Fundación Premios Jaume I y patrono y director de la Cátedra de Cultura Directiva y Empresarial del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Valencia, del que es miembro. Y además forma parte de la Comisión de I+D+I de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales. Muchas gracias, Miguel, por acompañarnos. Quiero iniciar con… La primera pregunta es para todos la misma. Quiero iniciar por la ministra, después Jimena, Sergio y Miguel en ese orden, por favor. ¿Qué actividad o programa dentro de su organización es la que más destacaría para la promoción y articulación de ecosistemas de innovación en su país o región? ¿Y cuál ha sido el principal impacto que se puede medir o mencionar hasta el momento? No, ¿verdad? Sí, ahora sí, listo, gracias. Sí, bueno, vamos a ver. Yo destacaría en realidad dos. Una serie de actividades que hicimos durante varios años, que eran básicamente como el equivalente a ruedas de negocios, pero entre investigadores y empresas o emprendedores, para, por un lado, que se conocieran y ayudarles en esa relación, y por otro lado, para que al contar qué hacía uno y el otro, encontraran puntos de coincidencia y de apoyo, y de allí salieron varios proyectos interesantes. Esa es una práctica que queremos continuar en el futuro. Esa es una. Y por otro lado, un programa que nos sirvió, yo diría, como un laboratorio muy interesante para plantear el Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, el nuevo que estamos planteando ahorita, y es el Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad, que era un programa, digamos, acotado en el tiempo, con una importante cantidad de recursos, que tenía una serie, como decir, un portafolio de subcomponentes relacionados con capacidades en las empresas e innovación y capacidades en las personas. Dentro de esto nos permitió, en general tuvimos buenos resultados, pero también nos permitió identificar las fallas en el sistema que sabíamos que teníamos que aprender. Algo que pudo haber sido mucho más fluido y más fácil requirió una gran cantidad de esfuerzo, precisamente por las fallas del sistema, donde hubo casi que, en algunos casos, ir y asumir algunos roles que en realidad no competían al ministerio con tal de que la iniciativa saliera adelante, que debieron haber tomado otros actores, después, tal vez desde parte de lo que hemos aprendido también en la actividad de esta semana. En el programa PIN se benefició un total de 256, 256 beneficiarios, valga la redundancia,
de los cuales había 182 empresas, 50 emprendimientos de base tecnológica y se aceleraron después de esa primera etapa 14 a nivel internacional. En total se invirtieron $7.6 millones y pudo mostrar o dinamizar con estos instrumentos el acercamiento entre, por un lado, centros de investigación y empresas, también entre grupos de empresas, por otro lado, entre otros entes complementarios de apoyo y formación, con empresas, en algunos casos habían universidades, en otros casos eran otros entes, y nos permitió ir viendo en esta escala cuáles eran las capacidades empresariales que había que desarrollar y cuáles eran las relaciones que había que ayudar a articular mejor. Ahí fue donde pudimos ver, por ejemplo, que la relación universidad-empresa, a pesar de que hubiera voluntad, todavía en la práctica le faltaba muchos elementos que había que ayudarles a dilucidar para que se materializaran los proyectos. Entonces, por poner ese ejemplo, ¿verdad? Pero sí nos sirvió para ver qué era lo que estaba pasando. De 100 propuestas de proyectos de innovación, logramos aprobar solamente 10, ¿verdad? Donde había participación de universidades y empresas. Entonces, ese es el tipo de cosas. Veían proyectos de innovación, proyectos de transferencia de conocimiento, de desarrollo de capacidades empresariales, trabajo con incubadoras y aceleradoras para darles una capacitación básica en emprendimiento de base tecnológica. También, por otro lado, los proyectos de innovación y los proyectos de innovación en asociatividad, que lo que buscaban era la relación entre empresas y universidades. Pienso que esa fue la mejor experiencia que hemos tenido por la cantidad de componentes que abarcó, pero especialmente por la enseñanza que dejó. A pesar de que se lograron los objetivos, sí nos hizo ver que si quisiéramos replicar esto de manera permanente, que debería ser obviamente mucho más fluido y había muchas cosas que resolver para que las cosas sucedieran más naturalmente y no tan, digámoslo así, forzadas o con tanto esfuerzo como tuvimos que hacerlo. Ok, muchas gracias. Jimena. Bueno, muy buenos días a todos. Bueno, primero comentarles que desde la Universidad Nacional de Cuyo hace mucho tiempo que nuestros investigadores, más de 2.500 investigadores, trabajan en la transferencia de conocimiento, generando muchas patentes, publicaciones. Sin embargo, no habíamos sido capaces, hasta hace un par de años, de generar o de pensar sistemáticamente en la planificación de un ecosistema de innovación. Y en eso quisiera destacar un avance que hemos tenido, a raíz de la pregunta, que ha sido de la mano de CAF, que ha sido la generación de un programa de formación en innovación, de generación de capacidades en innovación, específicamente destinado al sector vitivinícola. Mendoza es una provincia vitivinícola y por tanto elegimos en conjunto con CAF este sector, un sector muy competitivo y que requería formarse y generar capacidades para instalar en sus empresas acciones y sistemas de innovación. Entonces hicimos durante 9 meses este programa destinado a 11 empresas del sector vitivinícola que cofinanciaron esta formación continua, y esto tal vez para España es un detalle, pero para Argentina es significativo que las empresas destinen gran cantidad de fondos para esta formación continua, y se formaron más de 50 personas en un esquema de capacitación y consultoría durante estos 9 meses muy intensos y muy ricos, donde entre otras cosas generaron desafíos de innovación para el sistema y desafíos de innovación para cada una de las empresas. Se generaron más de 200 ideas que hoy en distintas medidas están siendo implementados por esas empresas. ¿Y por qué lo destaco como un ejemplo de ecosistema de innovación? Porque estuvieron esas 11 empresas, estuvimos desde el lado de la academia, estuvo la CAF, pero también estuvo involucrado el gobierno de la provincia de Mendoza y el gobierno nacional. Se generó en esos 9 meses un ámbito de diálogo y de confianza, y lo hemos enfatizado durante esta semana de capacitación aquí, la importancia de la generación de confianza entre los actores. Y creo que ese es uno de los mejores resultados. Y se ha traducido rápidamente en otro resultado muy tangible. Abrimos una convocatoria que denominamos Retos Socioproductivos, donde lo que hicimos fue poner el foco de la investigación fuera de la universidad, que es algo que nos costó
muchísimo esfuerzo. El investigador está acostumbrado a definir a partir de sus capacidades y sus intereses los proyectos de investigación, y en esta convocatoria lo que hicimos fue directamente que la empresa definiera cuál era su problema, cuál era su reto. Se presentaron 28 empresas planteándonos y confiando de alguna manera en la universidad para solucionar este inconveniente. Se terminaron consolidando 11, y de esos 11, 3 proyectos fueron de las empresas que se habían formado en el programa de innovación vitivinícola que hicimos con CAF. Con lo cual se puede ver, aunque es incipiente, como verán los números son chicos, pero se puede ver ya rápidamente en este año y medio cómo este ecosistema, esta confianza se ha logrado generar avanzando en otras acciones. Gracias, Ana. Sergio. Pues buenos días, muchas gracias. Permíteme, Jairo, lo primero que agradezca al Grupo Vocento, a las provincias, por la invitación para poder participar aquí y compartir con todos vosotros, con todos ustedes, por lo que venimos haciendo, ¿no?, en la Universidad Europea al respecto de los ecosistemas de innovación. Me he tomado una nota mental cuando has hecho mi presentación, y es que debo aligerar mi perfil de LinkedIn. Ha sido muy larga esa presentación, así que... Y eso que no dije todo. Ya vi que cortaste. Así que eso significa que el perfil de LinkedIn hay que aligerarlo. Voy a intentar ser breve contestando a tu pregunta. Y repito, buenos días a todos y también a los que nos están siguiendo por streaming. En la universidad tenemos distintas iniciativas, pero voy a destacar una que iniciamos en el año 2012, a finales del 2012, si recuerdo bien, la mantuvimos hasta el 2019, el inicio de la pandemia nos trastocó en el 2020, la paralizamos y la hemos retomado ahora que podemos poco a poco volver a la normalidad. Nosotros trasladamos el concepto de Smart City al campus y lo llamamos Smart Campus. Aquí en Valencia tenemos campus urbano, pero en nuestra universidad en Madrid sí que tenemos un campus muy amplio en donde circulan alrededor de 16.000 estudiantes. Y hay restauración, hay parking, hay laboratorios, hay túnel de viento, hay un montón de infraestructuras que nosotros sacamos hacia afuera. Contactamos con el ayuntamiento, nosotros radicamos en Villaviciosa, en Madrid, con el Ayuntamiento de Madrid, con el Ayuntamiento de Villaviciosa y con todas las empresas circundantes. También es cierto que al estar en Madrid, en este caso, pues las empresas eran desde pequeñas y medianas empresas hasta grandes empresas, como por ejemplo Airbus. Y nosotros ofrecimos nuestros campus para que las empresas terminasen de probar sus prototipos. De tal manera que a cambio, porque debía ser un win-win, lo que nosotros solicitábamos era participación de nuestros profesores en los proyectos, participación de nuestros estudiantes en los proyectos, generación de algún paper, siempre teníamos que generar un paper, y a ser posible participar en la transferencia de conocimiento. No tanto para tener un incentivo económico con esa transferencia, sino para generar transferencia de conocimiento también desde la universidad. Por ser muy breve, los resultados fueron espectaculares. En publicación científica multiplicamos en 2 años, en 3, y cantidades ingentes. Pasamos de 100 papers inicialmente que estaba produciendo la universidad a situarnos en 1.000 papers, de 100 a 1.000, en Q1, en Q2. Y lo más importante, hablando de innovación, la transferencia también se multiplicó por 4. Al final del recorrido, cuando tuvimos que parar, habíamos multiplicado la transferencia por 4, con implicación de la universidad. ¿Cómo? Generando el ecosistema, generando el entorno colaborativo, generando la posibilidad de que las empresas vinieran, los investigadores estuvieran, los estudiantes, que para nosotros son el centro, estuvieran desde el principio, lo cual además también les mete esa semillita del emprendimiento desde el minuto cero en la universidad. Gracias, Sergio. Miguel. Bueno, buenos días a todos y muchas gracias por la invitación. Yo vengo como representante de la Confederación Empresarial Valenciana, como pertenezco a muchas organizaciones. Entonces, en la Confederación es importante, creo que sepamos que la Confederación Empresarial Valenciana es la suma de todas las asociaciones y federaciones de toda la comunidad de Valencia, Castellón y Alicante. Esta confederación es bastante joven porque desde hace unos 4 o 5 años el modelo anterior en el cual había divisiones entre Valencia, Castellón y Alicante fracasó, con lo cual es muy importante que sepamos que esa unión de todo el sistema
empresarial es el que va a ayudar a formar realmente pues, un ecosistema. Si no, vamos a tener aquellas empresas grandes o que tengan autosuficiencia, poder conectar con todo el mundo tecnológico y el mundo científico, pero para ser individual. Esta unión hago hincapié en esto, en que esta nueva concepción es muy, muy interesante. Nosotros, en la Confederación, pues tenemos una comisión de innovación, que hay 60 personas de todos los sectores, y es muy, muy representativa, que colabora y es muy, muy proactiva. Colaboramos con varios organismos, con bastantes organismos. Los voy a leer porque no se me olvide uno y me digan que no lo has dicho, pero principalmente pues nosotros estamos integrados y colaborando con, principalmente, pues estamos el Observatorio de la Industria, que es la Consellería de Industria, la que lo fomenta. Estamos con el tema de la Comité de Dirección de la Estrategia de Especialización Inteligentes, es el RIS3 de la Comunidad Valenciana. Esto es motivado por Europa. Actualmente ya no se llama RIS3, es S3, o sea, simplificado. Estamos en la Agencia Valenciana de Innovación, que antes lo hemos nombrado. La Agencia Valenciana de Innovación se creó hace pocos años, ahí participamos, y su objetivo es mejorar la productividad de las empresas de la Comunidad Valenciana a través de la innovación, precisamente, que es nuestro gran objetivo. Se ha creado recientemente Indrómeda, estamos en IBACE, que es el Instituto Valenciano también que ya existía hace bastante tiempo, pues, que principalmente está enfocado para la pequeña empresa, y luego pues estamos miembros de los consejos sociales de las universidades, de todas, y los centros de formación. Realmente, o sea, para que ese ecosistema se pueda existir, tiene que haber una buena unión, primero, del mundo empresarial, porque lo que hay que analizar es qué mundo empresarial existe en la Comunidad Valenciana. Pues hay mucha pequeña empresa, que es la que realmente no tiene capacidad de llegar directamente a lo que es el mundo tecnológico y el mundo científico. Tenemos aquí un muy buen mundo tecnológico. Se creó hace tiempo el REDIT, la red de institutos tecnológicos. Creo que habéis visitado algunos y son todos muy, muy interesantes. Ahí participamos mucho los empresarios, y la conexión también con la pequeña empresa. Y luego pues están pues todos los parques científicos de las universidades, que también colaboramos. Creo que el ecosistema es precisamente la unión y la comunicación de todo esto, que es fácil de decir y muy difícil de cumplir. De acuerdo. Muchas gracias. Si me permites, Miguel, quiero continuar contigo para profundizar de una vez en ese tema. Señalabas que, digamos, hubo un desafío también en lograr esa cohesión desde el sector empresarial, pero digamos que una vez pasada esa etapa, ¿cuáles consideras que son las principales barreras o inconvenientes que se han encontrado para que el sector empresarial logre articular de manera adecuada un trabajo colaborativo con la academia, de tal manera, digamos, que la academia atienda a la demanda de la empresa y no genere investigación, desarrollo, innovación, puertas hacia adentro y no mirando hacia las necesidades de las pymes en general? Como diría, good question. Buena pregunta. Realmente, aquí todos tenemos que participar. No queremos decir que el mundo científico ha vivido por su cuenta. Tenemos aquí 5 universidades, como son públicas, pues con sus ingresos, y han investigado mucha investigación, a lo mejor básica, para dentro de 15, 20 o 30 años, y la empresa necesita investigación más cercana. La empresa tampoco se ha acercado históricamente mucho al mundo científico. Había una ruptura, ahí no había acercamiento. El nivel del mundo científico de la Comunidad Valenciana es muy alto, tenemos un nivel muy bueno, podemos estar orgullosos de ello. Yo, como soy del sector químico,
pues aquí hay Instituto Químico que lo fundó Abelino Corma, que es un gran científico. Tengo el orgullo de ser compañero de facultad. Y esta gente, o sea, nos encontramos que había un abismo, hablando realmente un abismo entre el mundo científico y el mundo empresarial. La transferencia, yo he sido crítico, el mundo científico decían que tenían sus departamentos de transferencia, yo decía que no funcionaban porque si realmente no se conectaban, por muchas visitas que hiciesen, no había esa conexión. No es culpa de ellos, o sea, no busquemos culpables. El mundo empresarial tiene que, lo que he dicho yo, unirse, poder ayudar a todos los sectores y también cara hacia el mundo científico. Ya hemos creado unidades de transferencia nosotros, el mundo empresarial, para que no fuese de arriba abajo, sino de abajo arriba, que realmente también se conociese la realidad de las empresas y en eso estamos precisamente, o sea, estamos avanzando mucho porque se ha mejorado mucho. Voy a poner un ejemplo. Cuando el tema del COVID, la Generalitat promocionó proyectos para ayudar el COVID. En 15 días se presentaron 150 proyectos en 15 días. ¿Por qué? Pues porque ya había esa unión anterior de trabajo entre el mundo empresarial y el mundo científico y tecnológico. Esto realmente hace 10 años hubiese sido imposible en tan pocos días, porque esto es muy lento, o sea, el poder llevar a cabo estos proyectos que fueron muy interesantes para nosotros, y eso ya es un resultado de que ya se están haciendo las cosas bien, que siempre que queda mucho por mejorar, o sea, que, en eso estamos y queda mucho por mejorar. Entonces, y sobre todo los institutos tecnológicos, yo diría que la rueda de engranaje entre la comunicación entre ese mundo científico y el mundo empresarial. Los institutos sí que están mucho más con los pies en la tierra, han estado, bueno, antes lo han comentado, en una fase alta, baja y ahora alta. Pero bueno, ahora estamos en una buena fase porque hay muy buena conexión, quizás también porque tenían menos subvenciones estatales y necesitaban más ingresos empresariales, y eso forzó también a esa buena conexión. Esto también es verdad, pero bueno, es la realidad, ¿no? Que es así. Y entonces, pues ese ecosistema es muy importante, pero tiene que venir de una base, de una unión de todos. O sea, también una unión por parte del mundo científico y el mundo tecnológico. Están muy unidos, porque está el Reddit, que ayer estuve cenando con el gerente, o sea que eso ya está muy consolidado y funciona bien. Antes no estaba tanto, esa unión es lo importante, y eso un poco contesta, no sé si te he contestado lo que... Sí, perfecto. Y bueno, creo que también es una enseñanza para la región, que estamos en ese proceso de lograr esa cohesión, pero vemos que el camino, digamos, no ha sido de un día para otro, ¿no? Entonces toma buenos años para consolidarse. Exacto. Muchas gracias. Jimena, quiero seguir contigo. ¿Cuál ha sido el principal reto encontrado desde la academia en el momento de alinear la agenda de trabajo para atender de manera efectiva la demanda del sector privado, específicamente en los temas de innovación? Bueno, una barrera importantísima, aunque han sido varias, o retos, tiene que ver con las características individuales que tenemos los investigadores. Esa mirada tal vez demasiado a la especificidad, muy centrado en el interés propio. A ver, lo voy a dividir entre las barreras o los retos individuales y los institucionales, porque es algo que se retroalimenta. Pero lo que vemos en general es que el investigador está, bueno, muy enfocado en su disciplina, muy enfocado en sus intereses, en su propia carrera como investigador,
y desde el lado institucional no tiene los incentivos necesarios para hacer esa vinculación. Y cuando hablo de incentivos necesarios, hablo, por ejemplo, del sistema de reconocimiento. En Argentina está en discusión, al igual que en varios países del mundo, cuál es la vara de medición, cómo accedemos al sistema científico y cómo crecemos en el sistema científico, cuáles son esos parámetros o esos indicadores del tradicional paper a estos temas que estamos hablando. Bueno, ese claramente es uno de los retos que encontramos, pero sobre todo esto de que el investigador no está acostumbrado a moverse en estos escenarios volátiles, inciertos, complejos y ambiguos, más allá que la propia disciplina científica debería propiciarlo, porque cuando uno tiene una hipótesis justamente lo que tiene que hacer es buscar e intentar saber o validar o no esa hipótesis. Sin embargo, a pesar de que eso es propio del método científico, no es lo que vemos, al menos desde mi punto de vista, en las universidades. Entonces, esos escenarios distintos hacen que se perciba riesgo de estar con la empresa, de sentarse, de dialogar, de ponerse a disposición. Entonces, ese fenómeno más cultural es uno de los principales retos y creo que desde el sistema o desde el ámbito institucional es de donde se puede trabajar para generar los incentivos para propiciar ese cambio cultural del investigador. Okay, muchas gracias. Sergio, ¿cómo la Universidad Europea de Madrid se ha relacionado con otras universidades y centros tecnológicos a nivel local, de tal manera que se pueda dar como una respuesta oportuna a las necesidades de las pymes de la región, considerando la situación de la pandemia? El caso que nos mencionaste era entonces, ¿cómo has logrado articular para responder a esas necesidades actuales? Bueno, creo que se basa en tener claro un proceso y una serie de hitos que hay que ir cumpliendo. El primero de todo, lógicamente, es interiorizar, darse cuenta que uno no está solo en el mundo y allá donde está tiene que relacionarse con su ecosistema. Lógicamente, en nuestro caso a nivel local siempre es con la comunidad autónoma y con el ayuntamiento en donde estamos, siempre con además acuerdos que vayan más allá de las legislaturas y que permitan establecer pues, una colaboración estable con el tejido empresarial fundamentalmente local en donde está implantada la universidad. Si es una ciudad más grande, si es un pueblo más pequeño o una ciudad más pequeña, pues en un lugar más pequeño. Ese es el punto número uno. El segundo punto tiene que ver con nuestros estudiantes, porque son la materia prima junto con los investigadores que van a generar esa transferencia y esa innovación. Y tiene que ver también con cambiar la manera de enseñar y la manera en que los estudiantes aprenden. Hay cosas que pueden parecer baladí, pero no lo son. Hay que generar los ecosistemas en donde se genere la creatividad y la colaboración para que luego eso, a su vez, fluya. Entonces, algo tan simple como no tener aulas cuyas paredes son de pladur, sino aulas cuyas paredes son de cristal y siempre están abiertas, que es el tipo de aula que ahora estamos nosotros poniendo, genera que los estudiantes y los profesores encuentren núcleos en donde colaboran entre sí de manera mucho más espontánea. Lo tercero es intentar tener una educación transdisciplinar por proyectos, y esta es el kit de la cuestión. Generas el proyecto con el tejido empresarial del lugar en el que estás e intentamos que todos nuestros trabajos fin de grado y trabajos fin de máster siempre estén centrados con un proyecto real, de una empresa real. No es algo que surge de la universidad, sino que surge del entorno y el entorno lo lleva a la universidad. Y en torno a eso aglutinamos, pero además hacemos que sea interdisciplinar. Nosotros trabajamos por proyectos en donde están implicados estudiantes de salud, estudiantes de ingeniería, estudiantes de empresariales, estudiantes... No estamos en silos por facultades, sino que el proyecto es totalmente transversal e estudiantes de las distintas transversales confluyen en el proyecto. Eso genera mucha riqueza, tanto a nivel creativo como de la innovación posterior. Es el kit de la cuestión. Recuerdo al principio de la pandemia de la COVID-19 aquí, 2 estudiantes nuestros generaron un sistema, salió en los medios de comunicación, claro, era muy importante, a través del Big Data, que estaba nombrando antes Patricio, con un sistema para, a través de, teniendo una radiografía del sujeto cuando ingresaba en el hospital, saber si esa neumonía bilateral era COVID o no era COVID, sin necesidad de otra prueba previa.
¿Esto por qué? ¿Por qué puede ser una realidad? Pues una realidad porque tienes, primero, al hospital que está colaborando contigo dentro de la universidad, a los médicos que están contigo colaborando dentro de la universidad, a los estudiantes que están en ese proyecto de investigación, a los profesores que están ahí, y cuando tienes todo el ecosistema y tienes bien tejida la tela de araña, cuando se necesita surge y surge rápidamente, que esta también es otra clave, ¿no? que la agilidad. Porque si no, al final, pues la innovación queda obsoleta. Ok, gracias, Sergio. Ministra, tomando en consideración los temas tratados esta semana en el encuentro de innovación y que Patricio señaló, ¿cuál considera usted que podría ser una política de gobierno a implementar en el corto mediano plazo, considerando los cambios políticos que se dan en nuestros países generalmente, desde el Ministerio con el fin de impulsar y fortalecer el ecosistema de innovación de Costa Rica? Sí, haciendo un análisis de lo conversado durante esta semana en el Innovation Summit y como les decía, la experiencia que hemos tenido desde los programas que les mencioné, yo creo, bueno, y que de alguna manera, algunas cosas, digamos, las hemos ido abordando en el plan, otras ahora veo que nos faltan, que tenemos que incluirlas, ¿verdad? Es que definitivamente necesitamos generar una serie de medidas que promuevan articulación a dos niveles, articulación y ordenamiento a dos niveles. En primer lugar, a lo interno de varios entornos. Y en segundo lugar, en las relaciones entre los entornos. Entonces, por ejemplo, rápidamente, que así pensando un poco las conclusiones, por ejemplo, yo observo que en el entorno académico, el entorno científico, hace falta todavía dar una orientación que permita sensibilizar y concientizar también a las universidades, tanto de manera individual como conjunta, de la necesidad de una mayor articulación entre sus investigadores y entre investigadores de diferentes universidades para responder a las necesidades que hay en el entorno. Por otro lado, vemos, por ejemplo, si veo el entorno tecnológico, una de las cosas que reveló el programa PIN era que cuando buscábamos proyectos con asociatividad, nos costaba encontrar la contraparte universitaria, pero si buscábamos proyectos de innovación donde decíamos una unidad de implementación, la que sea, no importa que no sea una universidad, tampoco aparecían, o las que aparecían necesitaban reforzarse mucho más, eran muy incipientes, entonces ahí tenemos una falla grande. Por otro lado, si vemos el entorno financiero, tenemos entes financiadores, entes a los que les han agregado un mandato y les han pedido que entreguen parte de su presupuesto a ese mandato, pero lo curioso es que no ha habido, y eso es lo que estamos tratando de ordenar en el plan, lo que yo llamaría una articulación de esas fuentes de financiamiento siguiendo una lógica, ¿verdad? Más bien una secuencia con una lógica evolutiva. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Todo el mundo trata de financiar cosas diferentes sin ver desde el bosque cómo se enlazan todos esos financiamientos en un ciclo de vida de una empresa, de un emprendimiento, por ejemplo, ¿verdad? En la resolución de un problema de la sociedad. Y por otro lado, cuando a veces se hablan estos actores, resulta que se hablan para financiar lo mismo. Entonces, cuando trabajan juntos es para redundar. Entonces, por eso es que no logramos una sinergia que realmente nos lleve hacia adelante. Si vemos desde el punto de vista del entorno productivo, se notó allí, con esa experiencia, cuáles eran, por ejemplo, los sectores que estaban articulados entre sí, cuáles no. Cuáles, a pesar del financiamiento y la oportunidad, no lograron, ¿verdad?, organizar sus fuerzas de manera que aprovecharan esa oportunidad. Entonces, eso revela, digamos, una serie de fallas. A nivel gubernamental, también hay muchas cosas que coordinar, pero sí debo decir que hemos tenido la gran suerte de tener un presidente que fomenta mucho el trabajo conjunto entre ministerios y podríamos decir desde una perspectiva multi y transdisciplinaria, hablando precisamente del tema. Entonces, además de eso, hemos logrado ubicar una serie de ministerios donde también los ministros y ministras comparten esa visión, entonces ha facilitado el trabajo.
por ejemplo, la Estrategia Nacional de Bioeconomía, donde estaba nuestro ministerio, el de Agricultura y Ganadería, el de Ambiente y Energía y el de Economía, Industria y Comercio, ¿verdad? En el tema cultural, la unión de Cultura, Tecnología con el Ministerio de Cultura. En Agricultura Digital, Ministerio de Agricultura y Ganadería con nosotros. Y así ha habido varios, pero además de, como decía, además de que el presidente fomenta eso en su gabinete, el convencimiento de las personas que están en los ministerios de que sí, ¿verdad? La tecnología es algo transversal, la innovación también, y tenemos que trabajar juntos, ha facilitado. Ojalá que en lo sucesivo las personas que vengan sigan, ¿verdad?, fomentando ese tipo de ejercicios. Pero también las otras cosas que hemos visto es las interfaces, ¿verdad? Por ejemplo, un serio problema que teníamos en una interfaz, podríamos decir, entre sector financiero y académico, sector financiero y productivo, era que no teníamos una entidad que hiciera en el campo de la innovación eso. No, en el papel no teníamos un Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, teníamos un Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. O sea, lo que quiero decir con esto es que no había como un awareness, ¿verdad?, de que la innovación era parte del sistema. Dentro de eso hubo una reforma donde el Consejo Nacional de Investigaciones Científico-Tecnológicas se transformó en la promotora costarricense de Innovación e Investigación y se reconfiguró de manera que sea esa interfaz que nos hacía falta. Ayudó también a ordenar las competencias de la promotora con respecto al ministerio y ese tipo de cosas. Pero ese mismo trabajo en algunas otras interfaces, o bien no existe la institucionalidad o los actores que de alguna manera vienen aunque sean privados, vienen a complementar esto, o los que existen todavía son incipientes, como las incubadoras y las aceleradoras. Entonces hay que trabajar en desarrollarles esas capacidades. No es solo agregar la palabra innovación, sino hacer los cambios estructurales que hay detrás de todo esto. Quisiera abrir al público si hay alguna pregunta o preguntas que quieran hacerle a alguno de los panelistas. No sé si alguien quiera formular algo. ¿No? ¿Están dormidos? ¿Sueño? ¿Hambre? Aquí hay una pregunta. ¿Hay algún micrófono? ¿Se le va a oír? Dale, por favor. Bueno, muchas gracias por la sesión y el panel, muy interesante, porque se ven dos visiones del futuro, un futuro que tenemos muy presente. Y yo quería hacer una reflexión, sobre todo con respecto a la comisión que había anteriormente de Patricio, y que nos daba una visión muy interesante sobre esa innovación holística y cómo las empresas, igual que el gobierno, empezar a pensar y cambiar el chip sobre que sin querer acabamos pensando en innovación en producto y hay otras disciplinas, otros ámbitos y otros contextos en los que hay que trabajar esa innovación, quizá más importante que el producto, porque la vida del producto que estamos teniendo sabemos que va a cambiar inevitablemente. Entonces mi pregunta es, quizá en la parte más empresaria y en la parte política, es si hay algún plan para cambiar ese chip, tanto en la parte empresarial como en la parte política, ¿no?, en la parte más burocrática. Porque como decía Miguel, es muy fácil decirlo y exponerlo, y luego es muy complicado muchas cosas llevarlas a la práctica, ¿no? Desde mi punto de vista, esa sería una clave a poder incorporar para tener ese cambio real y implementar una innovación más holística con un pensamiento sistémico. Miguel. Yo te contesto. En primer lugar, primero quiero felicitar a Patricio por la exposición que ha hecho públicamente, me ha gustado. Pero te voy a decir una cosa, realmente, concretamente mi empresa vendemos productos de consumo. Nuestra innovación hace ya mucho tiempo que no es solo en producto. O sea, nuestra visión es mucho más completa, evidentemente. No creas que tenemos que cambiar ya el chip. O sea, el que no haya cambiado el chip hace tiempo, mal lo tiene. Ya desaparece. O sea que en este momento, contestándote, te puedo decir que prácticamente una inmensa mayoría, como representante de muchos empresarios, este chip, el producto de todo lo que ha dicho, estamos en ello. Es así. O sea que, gracias a Dios, no tenemos la visión de innovación solo en producto, que también es necesaria. Ministra, no sé si querías.
Sí, yo creo que, digamos, pensando en medidas, lo primero es que si nosotros, hablando como gobierno, si queremos un cambio tenemos que empezar dando nosotros el ejemplo, ¿verdad? Entonces eso significa que nosotros mismos en el trabajo entre ministerios somos los que mostramos que estamos viendo varios, o sea, tratando de cubrir todos los aspectos, no solo uno. Por ejemplo, como estas cosas que mencionaba, si estamos hablando de transformación digital, nosotros trabajamos transformación digital con el Ministerio de Economía, Industria y Comercio, porque no es nada más un producto, ¿verdad? Es precisamente los procesos en la organización, o sea, hay muchas cosas que, ¿verdad?, que se pueden hacer con transformación digital. Eso, digamos, en primer lugar, ese trabajo tenemos que ser como el ejemplo, y eso también llama la atención de las mismas personas y empresas que se van a unir a esto, de que tiene más de una dimensión, ¿verdad? Y por otro lado, y eso es lo que estamos tratando de incluir en también el nuevo Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, es una iniciativa que se empezó a organizar en el Ministerio de la Presidencia, que era, y con el Ministerio de Planificación, identificar clústeres regionales, temáticos por región, donde lo que nosotros estamos planteando es, si queremos lograr esa visión holística, esa visión no solamente la tenemos nosotros, la tiene también el sector privado, aporta parte de esa visión, el sector académico aporta parte, ¿verdad? Todos tenemos una parte del big picture, ¿verdad? Entonces, allí lo que estamos fomentando es más bien el trabajo en clusters, donde todos los sectores aporten su conocimiento, se construya una visión conjunta y nosotros también decir, bueno, ok, en esta visión conjunta donde nosotros también participamos desde el gobierno, ¿en qué podemos ayudar? ¿Verdad? Entonces creo que eso facilita mucho, porque ahí se ven los diferentes aspectos, si es organizacional, si es un proceso, si es a nivel de Estado, incluso un proceso que haya que innovar, por ejemplo, ¿verdad? Y obviamente las cosas que esperamos, bienes, servicios, etcétera. Entonces, eso es la manera en la que lo hemos estado pensando y que estamos planteando que se aborde. Okay, muchas gracias. ¿Alguien más tiene otras? Adelante. A capela. Hemos hablado de los componentes de los ecosistemas, pero hay uno que aún se me ha quedado, no sé si está en la mesa, vamos a hablar de él después o qué, y es que si el talento es el combustible de los ecosistemas, el dinero es el componente. Es decir, necesitamos algo y esos ecosistemas no van a estar siempre alimentados por unas instituciones públicas, sino que necesitan tener autonomía y sostenibilidad. ¿Cuál es el hueco que le tenemos que reservar? ¿Y dónde están, en los ejemplos que hemos visto, esos huecos para la iniciativa privada? El dinero que va buscando cómo reproducirse gracias a meterse dentro de estos ecosistemas y obtener rentabilidades que precisamente en los sistemas de innovación se les suponen muy altas. Okay. Si quieren, les pediría a cada uno que dé Yo le contestaría yo. Hace ya tiempo que a Carolina Pascual, cuando estamos en muchos foros, es la consellera de innovación y tengo muy buena relación con ella, yo le decía, mira, los empresarios no queremos subvenciones. Nosotros no actuamos. Si un empresario hace un proyecto de innovación porque hay dinero público por subvención, ese es el mayor error. O sea, nosotros sí que vamos a querer que después de hacerlo que nos ayuden, pero el proyecto que vamos a trabajar será porque pensamos que es un proyecto de lo que sea, que lo queremos hacer. Eso es lo fundamental. La parte pública, nosotros no pedimos, muchas veces solamente pedimos que no nos haga obstáculos, no ponga, pero el dinero público no pensa, o sea, yo hablo por muchos empresarios, puede que haya alguno que no, pero bueno, me parece que no queremos hacer nada si no, realmente no es algo que vamos a hacer. O sea, no, el momento, si yo hago una inversión muy grande y hay una subvención, pues no voy a decir que no, pero yo no voy a hacer la inversión por la subvención. Ese es el mayor error
que se puede cometer. Nosotros no pensamos así, lo digo porque queden las cosas claras. Yo al conseller se lo he dicho muchas veces, que estamos en la agencia y proyectos, y que hemos participado en proyectos y que en mi empresa hemos ganado proyectos. Bueno, bien, pues mejor, pero lo íbamos a hacer. O sea, el año pasado la agencia fue el primer año, aprobó menos proyectos, uno nuestro se quedó en puntuación casi a punto, y yo le dije, bueno, es que ese proyecto lo vamos es que lo vamos a hacer. Si luego entra dentro, pues mejor, oye. Pero ese es el concepto, o sea, lo que tenemos claro. Jimena, no sé si tú quieres. Yo quisiera agregar algo sin micrófono y considerando que vengo de Argentina, pero siempre el dinero aparece si la idea es buena. Agradezco que esté CAF y que siempre nos apoya, pero realmente si en esto, en talento y necesidades, de esa combinación y buenos proyectos después es relativamente fácil si uno tiene una estructura de soporte para formular el proyecto y solicitar el dinero. Con lo cual, hoy no estaría siendo la principal restricción. O sea, los empresarios arriesgan muchísimo más en su vida diaria que lo que puede ser un proyecto de innovación. Con lo cual, creo que el desafío viene más por generar ese ecosistema y el buen proyecto que por la fuente de financiamiento. Después, sí es cierto que el Estado y las políticas públicas están para cubrir las fallas de mercado. Entonces, en estos momentos, como el nuestro en Argentina, incipientes en innovación, es más importante que el Estado tenga un rol para propiciarlo, para sensibilizar, para generar el ecosistema. Pero después, es lo que recién decía Miguel, de eliminar las barreras. Y nos pasa lo mismo en la investigación. Mientras menos trabas pongamos, mientras menos burocracia, mejor funciona el sistema. Con lo cual es necesario, pero en unas primeras etapas. Sergio. Me abundaría exactamente en eso, en nuestra experiencia, y coincido plenamente. Si hay innovación y la idea realmente es buena, el dinero llega. No es tanto ese dinero inicial como la continuidad del proyecto. El proyecto se inicia. El problema es darle continuidad al proyecto, en donde, abundando también en lo que se ha dicho, hay que evitar todas las trabas posibles, que a veces llegan, tanto de la administración como de la propia empresa, y sí que buscar fuentes de financiación a largo plazo, porque ese es el problema que yo le veo. No tanto el inicio, el arranque del proyecto siempre encuentras inversión. Además, los proyectos inicialmente a veces no necesitan mucho aporte económico inicial para salir adelante, pero sí para poderse mantener. Y Paula, finalmente, desde el gobierno, ¿cómo ves el tema? Vamos a ver, dos cosas vimos nosotros en nuestra experiencia. Sí es cierto que hay personas que enfrentan barreras al acceso al financiamiento para llevar adelante una idea innovadora y que, no sé, puede ser ya sea por falta de conexión con inversionistas o esas razones habría que averiguarlas, pero sí es cierto que nosotros en la evaluación que estamos haciendo el programa PIN, sí encontramos un alto porcentaje de empresas, porque era dirigido a pymes, que dicen, sin este apoyo no hubiera podido, ¿verdad? Pensando porque también nosotros lo que estábamos financiando era desarrollo de nuevos productos, o sea, bienes o servicios basados en tecnología. Tal vez hay otras cosas que sean menos onerosas, digamos, de financiar, otro tipo de innovación, pero esta específicamente sí es cierto que ellos decían necesitaba el apoyo. Entonces, de alguna manera, lo que vimos con este programa es que digamos, los empresarios tienen la impresión, ¿verdad? O la vivencia, ¿verdad?, de que de alguna forma las otras fuentes de financiamiento o no les eran conocidas o no llenaban esa necesidad. Entonces, pero por otro lado también nos sirvió mucho esta experiencia, tanto para los que fueron seleccionados como para los que no, porque también se les preguntó a ellos, reportan que de alguna manera los hizo como ponerse a pensar, si tuvieran los recursos, ¿qué podría hacer? Porque el problema era falta de recursos. Entonces, a raíz de eso y esta experiencia, se lograron orientar mejor para decir, bueno, si no fue aquí, ¿dónde busco? ¿O cómo hago? ¿O cómo puedo llegar a eso? Pero estimuló. Y eso sí lo vimos como muy valioso.
Tal vez en nuestro país lo que sí hemos visto es que es necesario fomentar en primer lugar la cultura de innovación bien entendida. O sea, porque todo el mundo dice que es innovador, pero realmente cuando les pregunto, ¿son innovadores? Claro, somos innovadores. Bueno, cuéntame, ¿qué innovación ha hecho? Ahí se da uno cuenta que el problema es a qué llamamos innovación. Entonces, es parte del proceso que tenemos que hacer de explicarles en qué realmente consiste. Perfecto, muchas gracias. Bueno, hay muchas preguntas, pero por cuestiones de tiempo tenemos que cerrar. Quiero agradecer y pedir un fuerte aplauso para nuestros panelistas, por favor. Muchas gracias.